Uno de los libros de texto obligatorios para todo artillero que se formara en los 70s y los 80s era este: Los cañones 1939 a 45, por Ian B. Hogg, de la editorial San Martín, la serie Historia del siglo de la violencia, la subserie Armas, libro número 21. ¿Qué se puede decir sobre Hogg? Él fue el que educó a toda la generación de artilleros de esa década, porque su libro trata todos los temas importantes de la artillería: municiones, tipos de piezas, principios físicos de funcionamiento. Es un libro extraordinariamente ilustrado, con todo lo que uno necesita saber teóricamente para ser un buen artillero que no sea física y mecánica. Prácticamente aborda todo el desarrollo del armamento artillero durante el periodo más importante de su historia, la Segunda Guerra Mundial, donde pasaron de ser cañones arrastrados por caballos a vehículos autopropulsados. Se desarrollaron los distintos tipos de armas: artillería antiaérea, obuses, antitanques, etcétera, etcétera, etcétera. Es el momento en el que los cambios tecnológicos fueron tan rápidos y tan profundos que fue muy difícil mantenerse al corriente con ellos. Este es un libro de la editorial San Martín. Originalmente era un libro de Salamander Books y se editó en España en español con una magnífica traducción en la década de los 80, principios, ¿no? Desde 1975. Este libro tiene un copyright de 1975. Curioso, yo lo conseguí a finales de esa década y era necesario. Curioso, yo lo conseguí hasta finales de esa década. El índice. Inicios, donde forma todo el cuadro teórico que necesitamos. ¿Qué es lo que había pasado antes en la Gran Guerra? La introducción por Barry Pitt, todo lo que nos lleva a los conceptos básicos: retroceso, tipos de cañones, eso que es muy importante para los long tom. En general, el cuadro básico teórico. El segundo capítulo: artillería divisionaria, cañones de campaña y de calibre medio. No todos los cañones son iguales, ni todos los cañones sirven para lo mismo. Una poderosa pieza de 105 milímetros usualmente no está asignada a unidades pequeñas porque requiere un gran mantenimiento. Pero bueno, esas son cuestiones teóricas muy profundas que precisamente ese capítulo aborda de una forma muy sencilla y, lo más divertido, muy ameno. Este autor es extraordinario porque terminas de leer este libro y te estás riendo. Bueno, el tercer capítulo: la lucha contra el carro de combate. El carro de combate en 1939 eran pequeños vehículos con blindajes ligeros y se pensaba que podían ser derrotados con un fusilón, una especie de fusil grande que penetrara el blindaje. Y ciertamente con los Panzer II o los primeros vehículos blindados británicos era posible, pero ya para los Panzer III y IV ese concepto demostró ser equivocado, y muchos países que invirtieron toneladas de dinero en equiparse con fusilones de repente se encontraron con que no les servían de nada. Y es también muy importante, en este capítulo habla sobre la carrera de armamento entre el cañón antitanque y el blindaje, cómo los blindajes del 39 eran responsabilidad del cañón de 37 milímetros, prácticamente universalmente aceptado, y cómo poco a poco fue siendo obvio que ya no eran suficientes. El ataque de los Matildas ingleses en 1940 le demostró a la Wehrmacht que no tenían suficiente artillería antitanque. Pero bueno, el cuarto capítulo habla sobre la sombrilla protectora de acero, la artillería antiaérea, que durante la Segunda Guerra Mundial y todavía hasta la época de Vietnam
se consideraba el núcleo de la defensa antiaérea. Ya después ya vinieron otras cosas y la artillería antiaérea ya quedó un poquito en el olvido. 110, el quinto capítulo, la artillería pesada. La artillería pesada es realmente lo que define a la artillería en esa guerra. Son los cañones de altísimo calibre los que volaban fortalezas inexpugnables, los que podían derrotar todo lo que uno se pudiera imaginar, fuera un ataque blindado o una invasión naval. Aunque claro, tienen el gran problema que son pesados, difíciles de mover y fáciles víctimas de la aviación. 140. La artillería de Newton. Un cañón se fue haciendo cada día más pesado porque era necesario un gran calibre para detener un ataque acorazado. Por ejemplo, un cañón de 37 milímetros podía ser empujado por una tripulación pequeña, pero un cañón de 90 milímetros ya no puede ser empujado por una tripulación pequeña. Así que tuvieron que desarrollarse nuevos principios, nuevos conceptos, y en el terreno de la artillería se optó por la artillería sin retroceso, los cañones de 106 milímetros que tan famosos fueron en Vietnam en la década de los 60 y los 70. En la actualidad ya fueron reemplazados por misiles y por vehículos contra carro. 152. El capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, el capítulo 7. Recién salido de la mesa de proyectos. ¿Qué cosa es un cañón y cuál es el futuro de los cañones? Este libro está limitado a la mentalidad artillera de Ian Hawke, lo cual podría definirse como que su filosofía de diseño está basada en la pólvora y el proyectil. Aquí se ven proyectos curiosos como los cañones cónicos, el supercañón B3 alemán, cosas por el estilo que sonaban muy sensatas en su época. También aborda aquí el terreno de la munición, que si se hace con metales deformables o no, lo que podríamos ahora definir como el impacto inercial diferencial. Pero no prosperó mucho de eso. En la actualidad la artillería ha cambiado por la balística, los misiles, los drones. Los proyectos actuales más vanguardistas hablan ya no por pólvora y cañones convencionales, sino cañones de riel, cañones láseres, los cuales por cierto merecerían un libro actual en sí mismo, pero no tanto porque funcionen, sino por todo lo que se ha hecho para intentar que funcionen y no lo han logrado hacer, pero sin embargo toda la investigación se ha usado en cosas tan importantes como cirugías láseres y cosas por el estilo. Como siempre, la tecnología militar impulsando las demás aplicaciones. Finalmente, la tabla de datos y la bibliografía. Este es un libro, como todos los de Editorial San Martín, 160 páginas, que tiene algunas de las cosas más interesantes que puedan imaginarse. Por desgracia ya está fuera de producción. Editorial San Martín quebró en algún momento de principios del siglo. Incluso la librería que estaba en Puerta del Sol desapareció. No sé si sigan existiendo, lo dudo. Pero todavía se puede conseguir en librerías de viejo. Y claro, Salamander lo tiene en inglés.